En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy venimos ante tu presencia a reunirnos para formarnos en nuestra fe. Tú nos has inspirado con la luz del Espíritu Santo para poder llegar a la iglesia y servirte en cada uno de nuestros hermanos. Te pido especialmente por estos hermanos nuestros que hoy han dispuesto su corazón, su tiempo para poder ofrecer este momento de formación para nuestra vida espiritual y nuestra vida formativa, porque queremos que el bien reine en este mundo. Queremos que tu amor llegue a las personas que aún no te conocen. Queremos que más personas se enamoren de ti, Señor. Y hoy, a través de este curso, con todos nosotros aquí reunidos, queremos dar gloria a tu nombre para poder dar luz a este mundo en el cual vivimos hoy en día, hoy con tantas situaciones difíciles, hoy con tantas situaciones de muertes injustas, pérdidas, agresiones, muertes de tantas personas y de tantas cosas que suceden en el día a día. Hoy queremos luchar porque el reino de Dios llegue aquí a este mundo hoy en día a través de nosotros. Permítenos, Señor, que en este curso que hoy vamos a tener podamos abrir nuestro corazón a escuchar tu palabra para ponerla en práctica, estar dispuestos a escucharte, a escuchar tu voz, a escuchar lo que quieres para nosotros. Y con esta intención damos inicio a este curso, Señor, poniéndolo en tus manos como una ofrenda viva agradable a ti, para que tú seas quien nos conduzca por sendas de vida nueva. Todo esto lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El curso tiene el título de El poder de la palabra de Dios. Porque lo que vamos a lograr en este curso es comprender el poder que tiene la palabra de Dios en mi vida, en la vida de la iglesia y en la vida de los demás. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en el mundo? Y por eso, de manera específica, lo vamos a aterrizar en el servicio de los lectores de la palabra de Dios en misa. Como ustedes seguramente ya lo vieron en el video promocional donde se anunció este curso, les explicaba yo que en el curso vamos a ver pues la estructura de los leccionarios, la estructura del misal, cuál es el origen de las lecturas, cómo leer correctamente la palabra de Dios. Esto es prácticamente lo que veremos en el curso, de tal manera que a grandes rasgos la intención del curso es comprender el poder que tiene la palabra de Dios en mi vida y en el mundo. Por lo tanto, el curso estará dividido en 4 módulos que son los siguientes. El primer módulo que vamos a ver a continuación es la formación básica de un lector, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el lector. ¿Quién es un lector? ¿Quién puede pasar a leer? ¿Cómo debe pasar a leer? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué situaciones se presentan en la vida de la iglesia con respecto a los lectores, a los que participan en las lecturas? Toda la formación básica que un lector debe conocer. En el segundo módulo hablaremos ya de manera detallada de la estructura de los leccionarios. Los leccionarios son un libro o los libros litúrgicos específicos que la iglesia ha tenido a bien elaborar para la celebración de la misa. No solamente los leccionarios, sino también el misal romano. De tal manera que en el segundo módulo veremos todo a profundidad sobre la estructura de los leccionarios y la estructura de las lecturas. Y en el tercer módulo, que será Dios mediante el día viernes, el uso del misal romano en misa. ¿Qué relación tiene que ver el misal romano con los leccionarios? Y en el cuarto módulo y el módulo final
veremos ahora sí cómo leer correctamente en misa, tomando en cuenta estos tres factores, ¿sí? La formación de un lector, la estructura y el uso del misal. Esto es prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy, la formación básica de un lector y en el siguiente módulo, la estructura de los leccionarios en misa. Bien, pues vamos a comenzar por la primer parte, que es la formación básica del lector. Seguramente, hermanos, alguien les ha hablado acerca del querigma y pocos de nosotros estamos familiarizados con este término. Pero todos los servidores de la iglesia debemos vivir un proceso querigmático, o más bien es el camino para conocer a Jesús y servirle de manera íntegra. El primer paso o el origen de este proceso querigmático es que todos nosotros nacimos sin conocer a Dios. Es más, nadie de nosotros pidió vivir, nadie pidió ser hombre o mujer, nadie pidió esta familia en la que estamos, esta sociedad, en este país, en esta localidad, en esta comunidad. Todos fuimos pensados por Dios. Dios tuvo un plan en nosotros y nuestra primera experiencia en la vida es que éramos pecadores. Lo dirá San Pablo en la carta a los Romanos, todos pecaron, todos, porque todos somos pecadores. Sin embargo, en el camino de la vida, puede que a ti Dios te llamó a los 30 años, a los 15 años o a la edad temprana de 7, 8 años. Hay niños o niñas muy pequeños que ya han experimentado el amor desde pequeños y que se encuentran con Dios desde pequeños y desean servirle, ¿sí? Y hay personas que llegan a conocer a Dios en la edad tardía, hasta los 60 años o hasta los 40, 50 años, apenas se encuentran con el Señor. Pero eso no quiere decir que sea tarde o que sea temprano, sino todos vivimos un camino que es el proceso querigmático. Y pongan mucha atención porque aquí está la base de lo que vamos a comprender en la palabra de Dios. Todos éramos pecadores y después viene un encuentro con el Señor. Seguramente ustedes los invitaron algún día a leer las lecturas. A ver, señora Juanita, a ver, don Miguel, a ver, don Pedrito, venga para acá. Me gusta que usted viene todos los días, todos los domingos a misa y usted se sienta hasta el frente. ¿No le gustaría pasar a leer? Pues claro que sí. A través de esa persona Dios te llama y es el primer encuentro con el Señor. Ese primer encuentro, ese llamado, esa experiencia de que te tomaron en cuenta y te dijeron, queremos que tú pases a leer, o queremos que tú seas catequista, o queremos que tú seas ministro, a eso se le conoce como el querigma. El querigma es ese primer encuentro que tenemos con el Señor sin conocerle, ¿eh? O sea, no conocemos al Señor y se nos va a presentar. Hay quienes viven este querigma de diferente forma. Dios les llama siendo catequistas, siendo ministros, o hay quienes lo viven de una manera pues más profunda o más drástica a través de un accidente, de una enfermedad o la pérdida de un familiar. Un accidente que llegó a lo mejor llevarte hasta el hospital y a punto de morir, y en ese momento Dios sana tu vida y vas a la iglesia y te encuentras con el Señor y vives ese proceso querigmático. Bueno, eso es el querigma. O aquel día cuando falleció tu papá, tu esposo, tu hijo, tu hija, y en ese momento sentiste la presencia de Dios, que Dios quería algo de ti, algo de tu vida. Eso es el querigma, ese es el llamado que tiene el Señor. Por lo tanto, no se nos olvide que en este primer encuentro, el Señor no solamente nos llama y nos dice, ven, no, al principio nos va a llamar y nos va a tomar la importancia, pero nos va a exigir. El camino del Señor exige y viene la parte de la conversión constante. Por eso el tercer paso del proceso querigmático es mi conversión constante. Dado que mi origen es que yo era pecador, no es como que con el encuentro del Señor se va a quitar mágicamente y ya voy a dejar de pecar y ya soy un santo y que me pongan flores y que me coloquen un altar. No, va a venir ese proceso en donde va a ser una conversión constante, siendo consciente de que soy un hombre o una mujer débil, que puedo caer en tentación.
el Señor me pide una conversión constante. Y esa conversión se va a ver reflejada entonces en el camino de Dios. Ustedes, hermanos, que ahora están tomando este curso, experimentan a Dios de una manera inefable, es decir, de una manera plena. Ustedes que experimentan al Señor, ¿sí?, empiezan el camino de la conversión constante. Y lo que hoy hicieron al tomar este curso es ser generosos con Dios. Decirle, Señor, pues tú me has llamado a este servicio de lector, yo soy pecador, sabes mi historia, sabes mi vida, pero aquí estoy para hacer tu voluntad. El camino del proceso querigmático es ser generosos haciendo la voluntad de Dios. Es muy importante que entendamos esta parte, porque de aquí va a venir lo importante de la palabra y comprender lo que realizamos en la iglesia. Porque como lo he mencionado en la mayoría de mis videos en YouTube, seguramente ustedes llegaron a ver uno de los videos, yo les he dicho que hoy en día nuestra sociedad eclesiástica, la vida de la iglesia, está atravesando un grave problema, que es la vida protestante. Así como es de fácil conocer a Dios a través de las redes y la tecnología, también es muy fácil alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ser generosa con Dios, ¿sí? La gente siempre le anda buscando mangas al chaleco y siempre anda confrontando a Dios. Y si tan solo nosotros fuéramos dóciles y le dijéramos, Señor, mira, a mí me cuesta entender al sacerdote, a mí me cuesta entender a mis hermanos en el servicio, pero aquí estoy para hacer tu voluntad. Ser generosos haciendo la voluntad, para al final el camino querigmático va a concluir caminar hacia la santidad. Por lo tanto, en este sentido de caminar hacia la santidad, Dios nos invita a trabajar en las obras de Él. Trabajar en la palabra de Dios va a implicar estar a su disposición. Y bueno, los lectores se van a enfrentar al primer ejercicio del servicio en la liturgia, el altar. Ustedes, después de venir en este proceso querigmático, donde no conocían a Dios, ya se convirtieron, ya experimentaron a Dios, pues su trabajo va a ser comprender las cosas de Dios. No puede ser posible que haya lectores que lleven más de 5 años en el servicio y no sepan lo que es el altar, lo que es el ambón, para qué sirven los leccionarios, o que sigan utilizando el misal mensual en la celebración de la misa. Esas cosas hablan mal de un lector, hablan de su ignorancia. Por eso en este curso vamos a ir entendiendo la importancia de conocer las partes que le corresponden al lector. El primer acercamiento del lector a la vida de la liturgia es el altar. Y el altar es donde el servidor va a mostrar su fe a Dios. El altar consta de 2 partes. Tenemos el altar de la palabra y tenemos el altar de la Eucaristía. El altar de la palabra, que es el ambón, y el altar principal donde se consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el pan y el vino, ¿sí? Por eso es muy importante que conozcamos con respecto a la liturgia qué es y para qué sirve cada objeto. Por lo tanto, el papel de lector dentro de la misa tiene la misma importancia que el sacerdote en el altar de la Eucaristía. Para muchos pareciera sencillo decir, solo voy a pasar a leer las lecturas y ya. Pero en realidad estamos hablando de un altar que es la palabra. Y si nosotros nos vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo 4, dice que Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la Eucaristía, es decir, en la misa,
Dios nos quiere alimentar con su palabra y con su pan. El sacerdote se prepara más de 10 años para celebrar la misa. La pregunta es, ¿el lector cuántos años se prepara? De hecho, no hay formación de lectores en las parroquias. No hay una regla que estipule una preparación de lector. Y el lector es aquel que va a proveer en la misa el pan de la palabra. Mientras que el sacerdote provee el pan de la Eucaristía, el lector provee el pan de la palabra. Entonces nosotros también estamos participando de ese pan que es la palabra de Dios. El poder de la palabra, el poder que tiene la palabra de Dios. De tal manera que si nosotros comprendemos la magnitud del poder que tiene la palabra, pues de esa magnitud tiene que ser la preparación del católico que quiere leer la palabra desde el ambón. El ambón no es menos que el altar principal. Es el altar donde se provee la palabra. Y el altar de la Eucaristía donde el sacerdote nos va a proveer el pan de la Eucaristía, el pan de salvación. Ambos tienen el mismo sentido de relevancia de salvación y ambos nos dan salvación. Entonces imagínense cómo tiene que ser la vida del lector que tiene más bien que prepararse íntegramente para dar testimonio con la palabra que está leyendo. Ahora bien, dentro de estas primeras pautas que vamos a tener como responsabilidad del lector, pues será la presentación, la imagen. ¿Qué pasaría con ustedes si de momento conocen a un sacerdote que llega a celebrar la misa con tenis, sin rasurarse, oliendo mal, no sé, a lo mejor no se asea, porque hay de momento sacerdotes que descuidan hasta su propia persona. Y eso ya habla de su persona que tiene que ver ellos con Dios. Y hay sacerdotes que ya no les interesa la celebración de la misa, solo se ponen el alba o medio se la ponen, porque ya ni se ponen la casulla, los ornamentos se los ponen alá y se va. Y me ha tocado ver a sacerdotes que descuidan la vida sacramental y ya no les interesa el agradar a Dios en las cosas litúrgicas. Esto también puede suceder en la vida del lector. Lo primero es que el lector con su vestimenta va a manifestar su fe a Dios y va a mostrar que el poder de la palabra implica también manifestar en nuestra persona esa integridad. Por eso la vestimenta del lector, dice el texto, tiene que ser decorosa, tomando en cuenta a quién estamos proclamando, ¿sí? El lector tiene que ir presentable, tiene que ir digno, tiene que ir con sus zapatos bien boleaditos, su camisa bien planchada, su digno peinado, todo bien presentable en imagen, en este sentido de que lo que vamos a proclamar es la historia de la salvación, es una historia sagrada, ¿sí? Y ahí comienzan las partes de que nosotros tengamos que comprender a quién estamos proclamando. Por lo tanto, la iglesia congregada, por todos los bautizados que somos nosotros, invita a los fieles a participar en la liturgia, ¿sí? El lector es el que va a participar en la liturgia, pero solamente los bautizados comprometidos pueden leer. Si a un sacerdote le exigimos coherencia de vida porque la misma iglesia le pide a los sacerdotes el don del celibato, porque el celibato no está instituido directamente en las Sagradas Escrituras. El celibato ha sido una norma, ¿sí? Una invitación a vivir a los sacerdotes para que se entreguen de manera íntegra al servicio de la iglesia. Ahora imagínense cuánto más el lector que pasa a leer las lecturas, se le tiene que exigir que por lo menos esté bautizado y que esté en gracia de Dios. Por lo tanto, las personas que están en unión libre, que no están casadas, no pueden pasar a leer. Las personas que no tienen el sacramento de la primera comunión y confirmación no pueden pasar a leer y pareciera irrelevante,
pero hay personas que tienen 40 años y no están confirmadas, no tienen la primera comunión, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en eso. Al principio es bueno invitar a las personas a leer, pero no todos pueden pasar a leer, solamente los que están bien bautizados con la comunión, con la confirmación y bien casados. ¿Por qué? Porque el bautismo, como lo veremos en la teología de los sacramentos, es un sacramento el cual me hace decir sí soy hijo de Dios. ¿Se acuerdan que les decía yo que pusieran mucha atención en la primer parte, en esa línea del tiempo donde veíamos que somos pecadores, el querigma y el proceso para llegar a la santidad? Es muy importante que recordemos eso para lo siguiente. Pareciera que no es tan importante, pero es que ser bautizado y vivir como bautizado, es decir, sí quiero ser hijo de Dios. Muchos en la sociedad creen que tanto el bautismo o sin el bautismo Dios nos ama a todos y todos somos sus hijos. Y no es así. Con el bautismo nosotros decidimos sí quiero ser hijo de Dios, sí quiero ser cristiano, sí quiero salvarme. Sin el bautismo yo solamente quedo en el estado de criatura. Soy una creación de Dios, pero eso no me garantiza el hecho de salvarme, de agradar a Dios. Por eso el bautismo y todos los sacramentos serán un estado de vida que nos invitan a vivir unidos a Dios. Por eso solamente los bautizados o las personas que tienen sus sacramentos pueden pasar a leer, y no solo pasar a leer, dar catecismo, ser ministros, tener cualquier otro servicio dentro de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿quién es un bautizado como lo estamos viendo en el texto? Una persona que decide vivir a ejemplo de Jesús, siguiendo sus mandamientos y prolongando su amor aquí en la tierra. Porque también puede suceder que hay personas que dicen, sí estoy bautizado, sí estoy casado por la iglesia, pero pues ya casi están casi separados en el matrimonio. ¿No les ha pasado que de momento hay familias que dicen que están casados por la iglesia, pero pues ni se ven, nunca los ves juntos en misa, el esposo por su cuenta, la esposa por su cuenta, y al final el testimonio es lo que nos arrastra, nos enseña, y hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso hay que acercarnos a los lectores. El bautizado tiene generosidad en servir y ayudar a los demás para vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Acá viene lo verdaderamente interesante de esta primer parte de la formación básica de un lector. Al principio se nos va a invitar y se nos va a llamar. Vamos a leer, ¿sí? Bueno, ¿quién va a pasar a leer? A ver, fulanito de tal, ¿sí? Pero con el paso del tiempo se nos van a ir pidiendo cosas, ¿no? Oye, a ver, ¿estás casado o no estás casado? ¿Tus hijos están bautizados? No, pues fíjese que no están bautizados mis hijos, pero los voy a bautizar después. No, pues se te pide que se bauticen. Se te pide que se casen si no están casados. El ser generosos con el Señor no nada más quiere decir, ay, sí quiero venir a leer las lecturas y ya. No, tenemos que demostrar. Por eso, de manera eficiente y eficaz, los sacramentos son una manifestación de que queremos unirnos a Dios. No solamente el cristiano dice, ay, yo amo a Dios y ya. Lo decimos al aire libre como los protestantes, que amamos mucho a Dios, pero en casa no estamos bien. En la Iglesia Católica decimos, amo a Dios, pero voy a bautizarme. Amo a Dios, pero voy a casarme. Voy a mostrar ante Dios que tengo el deseo de amar a esta persona y formar una familia con esta persona. Eso es la participación del cristiano en medio de la iglesia. Bien, ahora, ya que hemos comprendido la participación del altar, la participación de la vida sacramental del cristiano, vamos a ir comprendiendo la participación y relación que tiene el cristiano que quiere leer las lecturas en relación a la palabra de Dios. Antes de entrar al segundo módulo, que es la estructura de los leccionarios, cómo ver las lecturas de cada misa, las diferentes celebraciones que hay en el año litúrgico, tenemos nosotros que ser conscientes qué es la palabra de Dios en la vida del hombre. Y es que la palabra tiene poder.
Si nosotros nos vamos al libro del Génesis, en el primer capítulo va a decir, en el principio todo era un caos, todo era desorden. ¿Sí? En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra, todo era confusión. Y conforme fue pasando el tiempo, dijo Dios, haya luz y hubo luz. La teología del libro del Génesis nos explica que Dios crea el mundo por medio de la palabra. En los 6 días podemos ver que dijo Dios, haya luz, y entonces hubo luz. Dijo Dios, haya una bóveda en el medio de las aguas, y hubo esa bóveda. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo de los cielos, y hubo aguas. Dijo Dios, produzca la tierra. Ese dijo Dios es el poder de la palabra. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra se hizo carne. En el Evangelio de San Juan dice, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo, esa palabra de la que se nos hablaba en el Antiguo Testamento, ahora se habla en el Nuevo y es Jesús. Jesús es la palabra hecha carne. Jesús es la palabra. Quiero que comprendan eso, hermanos. Así como los ministros extraordinarios tienen que comprender que Jesús es el pan de vida. Y Jesús se quedó no en un pan, sino Jesús es el pan. Jesús es la adherencia, Jesús es el pan de vida, porque se quiso quedar en el pedazo de pan para darnos vida. Es difícil comprender cómo Jesús está en el pan. También es difícil comprender que Jesús está en la palabra. Por lo tanto, la palabra y el pan al mismo tiempo están adheridos a una sola esencia. La palabra que ustedes proclaman, estamos hablando del mismísimo Jesús. Es decir, ustedes están dando con su vida al mismísimo Dios. Ustedes están proveyendo a las personas de Dios. Y quiero que entiendan a una magnitud tan grande con el siguiente ejemplo. Voy a aterrizar esto porque tal vez para ustedes no entienden la magnitud o el gran poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, pero a grandes rasgos yo les puedo decir que cuando ustedes pasan a leer la palabra de Dios, no se imaginan lo que Dios está haciendo en los corazones de los hombres que están participando en ese preciso momento. Cada misa, cuando tú pasas a leer la palabra de Dios, tú estás prestando tu voz, tu cuerpo, tu sabiduría y tu habilidad para poder proclamar la palabra de Dios. Pero cada palabra está llegando al corazón de cada persona que está participando en la misa. Y tú no te imaginas la señora que acabó de perder un hijo, el señor que está atravesando una pérdida de su trabajo, la señora que está atravesando una infidelidad de su esposo, el hijo que está atravesando el abandono de su madre o de su padre, la abuelita que está experimentando los problemas de sus hijos y que no sabe qué hacer. Tú no sabes que la palabra que estás proclamando en ese momento le está llegando a sus oídos y aterrizando a su corazón. De tal manera que una palabra que hayas dicho bien o hayas proclamado bien va a llegar al corazón de esa persona y va a salir cambiada de la misa. Por eso es importante la proclamación. Cuando tú proclamas y cuando tú hablas, no te das cuenta de lo que Dios está haciendo en el corazón de cada uno de sus hijos. A mí más de una vez se me han acercado al final de una hora santa, de una predicación, de las lecturas, y me dicen, gracias Daniel por las palabras que dijiste. Yo no dije nada. Vaya, ni me acuerdo a veces de lo que dije. Seguramente es Dios quien habló a tu corazón y tenía un mensaje preparado para ti. Y eso quiero que lo entiendan, hermanos.
es necesario que ustedes se preparen y conozcan el contexto de lo que es lo sagrado, porque ustedes no solamente van a leer la palabra de Dios, también les va a tocar predicar en algún momento, les va a tocar dar un mensaje. Y cuando lo hagan, no se imaginan cuántas vidas hemos convertido con las palabras que salen de nuestra boca. Porque es Dios quien está hablando a través de nosotros. Y eso es increíble. Así como el sacerdote presta sus manos consagradas para convertir un pan y el vino en el cuerpo del Señor y en la sangre del Dios mismo, imagínense nosotros cuando prestamos nuestra boca, nuestra voz, las palabras que decimos son palabras de Dios para dar el mensaje a sus hijos. Ese grado, así de esa magnitud es el poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Por lo tanto, tienen que tener el contexto de lo que la palabra de Dios es en la vida de la iglesia. Número 1, ustedes ya tienen que ser conscientes de que las Sagradas Escrituras tienen un Antiguo Testamento, tienen un Nuevo Testamento. El Antiguo con 46, el Nuevo con 27, dando un total de 73 libros. ¿Y por qué comienzo con este compendio? Porque seguramente habrá personas que nos hablen de otros libros como el libro del Mormón, el libro de los protestantes, que si tiene más libros, que si tiene menos libros. Estos libros fueron los libros que se aprobaron en la iglesia. ¿Y seguramente hay más textos? Sí, hay muchos textos y la mayoría de ellos se llaman apócrifos. Los textos que no son aprobados por la iglesia son textos apócrifos porque hay algún dato, algún texto que distorsiona la fe de nuestro Señor. ¿Y a qué voy con esto? Puede ser que algunos de los textos apócrifos que existen, como los evangelios, puedan tener algún dato interesante, pero en medio de ellos, el escritor tiene otra intención. Por eso cada uno de los textos que están aprobados para la Biblia católica son textos que se han estudiado en su contexto para entender la intención que tiene el autor para los que escuchan dicho texto. Ya en otro episodio seguramente les voy a compartir el curso de la teología de los evangelios. Son 4 evangelios y cada uno tiene su teología, su explicación. Y sería bueno tomar en cuenta un tiempo para estudiar los evangelios, para que así nos demos cuenta la intención que cada autor tiene en las Sagradas Escrituras. Pero es muy importante que no distorsionemos, que no aumentemos ni quitemos. En la primera parte de este curso hablábamos de la generosidad. La generosidad comienza con esto, aceptar lo que tenemos. Un sacerdote nos decía, primero estudien la Sagrada Escritura y luego métanse a estudiar los libros apócrifos y los demás libros. Pero hay católicos que queremos estudiar los libros apócrifos por la cuestión de la morbosidad, a ver qué traen, a ver qué cosas no aprobó la iglesia. Y luego ya nos metemos al estudio de la Biblia. Lo primero es estudiar la Biblia y si te queda tiempo, estudias lo demás. Pero lo más importante es estudiar lo que ya está. ¿Qué es lo que pasa con los hermanos protestantes? A los protestantes les dicen tenemos 46 y tenemos 27 y te preguntan, ¿y por qué 27? ¿Y por qué 46? ¿Y por qué no de otra manera, no? ¿Y por qué quitaron o por qué no agregaron otros libros? Bueno, primero estudia los libros y ya luego confrontas. Cuando los protestantes confrontan, están confrontando en realidad a Dios mismo. A Dios mismo están confrontando, no a nosotros. Por eso ustedes tienen que aceptar esto con generosidad y decir, bueno, en el estudio tengo que ir descubriendo a Dios en medio de su palabra. ¿Por qué 46? ¿Por qué 27? Y bueno, si en algún momento tengo el tiempo, estudiar ya otros libros que no fueron aprobados por la iglesia. Pero lo primero es estudiar lo que ya está revelado. En este mismo contexto que ya vamos conociendo, la palabra de Dios va a tener capítulos y versículos.
¿Y por qué comienzo hablando de la estructura de la Biblia? Porque esto nos va a llevar a lo que conoceremos en el segundo módulo, que es la estructura de los leccionarios. Es muy importante que entendamos que el primer libro que se dedujo fue el libro del Pentateuco. Anteriormente no estaba toda la Biblia, solamente los primeros 5 libros de la Biblia eran la famosa Torá. La Torá era lo que tenían como base de la fe aquellos primeros cristianos. El libro del Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Estos libros eran lo que marcaban la historia de la iglesia en el mundo. Con el paso del tiempo se fueron agregando los demás libros y no es que cada versículo con el capítulo tenga una razón de ser. Simplemente los capítulos con los versículos fue la forma en la que se distribuyeron los textos sagrados. Pero no es que tenga una cosa que ver con la otra. Pero esto lo veremos más adelante con la estructura del leccionario cuando ya se van a hacer los libros para la celebración de la misa. De entrada, en la Biblia entenderemos que tendremos capítulos con versículos en medio del texto que nos ayudarán a tener una organización dentro de las Sagradas Escrituras. Nunca nos olvidemos que después del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tendremos como el centro de la palabra el Evangelio, donde es Jesús quien habla directamente a nosotros. En el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es Jesús quien nos habla directamente. Por eso, la estructura de las lecturas en la misa va a tomar la siguiente forma. Después de que la Biblia ya la hemos estudiado y hemos comprendido su estructura, en la misa se pretende que la estructura de las lecturas sean las siguientes. La primera lectura, tomada siempre del Antiguo Testamento, el Salmo, tomado de los Salmos, la segunda lectura va a ser del Nuevo Testamento, la aclamación y terminamos con el Evangelio, que va a ser Mateo, Marcos, Lucas o Juan. En el siguiente módulo ahorita veremos la parte de los ciclos, el calendario litúrgico, la estructura de las diferentes misas que hay en el año para los años pares, los años impares y las misas feriales, dominicales, etc. ¿no? Tal vez ahorita no entienden todos esos términos, pero en el siguiente módulo los iremos viendo. Entonces, de tal manera que si ya conocemos la estructura de la Biblia, que tiene 2 testamentos, que el centro de la palabra es el Evangelio, va a ir tomando forma y va teniendo sentido la estructura de las lecturas en la misa. Ahora, aquí quiero poner mucha atención, que pongan mucha atención en esta estructura. Esto no es una ocurrencia solo del hombre. En la vida de los protestantes nos invitan a hacer alabanzas y a tener fe en Dios, pero no tienen la celebración de la misa. Y lo que busca la vida de la iglesia es que a lo largo de 3 años, que son los 3 ciclos, podamos conocer completamente la palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Evangelio, y podamos así comprender la palabra de Dios. De tal manera que cuando nos encontremos con Jesús en la Eucaristía, pues sepamos de lo que se está hablando y tengamos este contexto completo de la historia de la salvación. Y cada día vamos a escuchar lecturas diferentes, evangelios diferentes, porque la misma liturgia nos los está ofreciendo de esa manera. Ahora, esta estructura que toman las lecturas dentro de la misa también nos va a llevar a algo que es la secuencia. No solamente tenemos lo que son primera lectura, salmo, segunda lectura, aclamación, evangelio. En algunos momentos del año vamos a tener secuencias. Y es muy importante que lo tomemos en cuenta ahorita para el siguiente módulo, que es la estructura de los leccionarios. En el año litúrgico de la vida de la iglesia solo existen 4 secuencias. 4 secuencias. No siempre va a haber secuencia. Y las 4 secuencias son las siguientes. Bit Mait Pachel de Laudis de la víctima pascual,
que se canta el domingo de Pascua, la Veni Sancti Spiritus, que es venir Espíritu Santo, que se va a hacer en la solemnidad de Pentecostés, la Laudación Salvadore, alabación al Salvador, se canta en la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, y la Stabat Mater Dolorosa, que estaba la Madre Dolorosa, que se entona en la memoria de Nuestra Señora de los Dolores el 15 de septiembre. Estas son las 4 secuencias que tiene el año, y estos son himnos que se van a entonar antes de la aclamación final y antes del Evangelio para hacer esta resonancia de la celebración. En el siguiente módulo comprenderemos lo que son las diferentes celebraciones de la Iglesia, pero vamos a ir por partes en este sentido de la historia de las lecturas en la misa. Y vamos a comprender ahora de manera rápida lo que la instrucción general del misal romano nos invita a ver. ¿Por qué? Ya dentro de la estructura de las lecturas debemos ver cómo nos tenemos que preparar para leer las lecturas. Pero punto muy importante. Hasta antes del Concilio Vaticano II no había lo que ahora conocemos como los leccionarios. Todas las lecturas eran leídas en latín. Era la lengua natural, la lengua por naturaleza de la Iglesia Católica. Por lo tanto, quien leía las lecturas antes del Concilio Vaticano II era el sacerdote, o en este caso, el postulante para ser sacerdote. Los que se formaban para ser sacerdote no se formaban en los seminarios, se formaban en las parroquias, ¿sí? Por eso las parroquias tenían casas y salones, porque ahí vivían los seminaristas o religiosas, sobre todo los seminaristas. No había casa de formación, no había seminarios. Y si alguien quería ser sacerdote, tenía que ir a la parroquia y con el padrecito lo iba formando, y el joven que aspiraba a ser sacerdote leía las lecturas, le ayudaba al sacerdote a la misa, hacía el aseo en la parroquia y acompañaba al sacerdote. Y dentro de esas actividades el mismo sacerdote lo iba orientando, dándole algunas clases precisamente de la liturgia, de las celebraciones, de teología y demás. Pero no había como tal formación. Y entonces quien realmente leía las lecturas en misa era el sacerdote o el seminarista que estaba formándose ahí con el sacerdote. ¿Por qué? Porque las lecturas eran en latín. De hecho, toda la misa era en latín. Por eso, no sé si ustedes se lleguen a acordar que había algunas abuelitas, todavía hasta la fecha, que decían que iban a escuchar misa. Vamos a oír misa, porque para ellos, desde antes del Concilio Vaticano II, era llegar y sentarse a escuchar la misa, porque no participaban, porque no conocían el idioma latín, si acaso una que otra oración, pero todo lo hacía el sacerdote de espaldas y pues él mismo leía las lecturas. Fue hasta después del Concilio Vaticano II donde se nos va a dar la oportunidad, hace más de 75 años, si no mal recuerdo, que se traducen todas las lecturas, toda la Biblia a los idiomas de cada localidad. En el caso acá de México, en español, y ahora las lecturas se van a leer en español. ¿Qué va a pasar con eso? Ahora entonces los laicos van a poder participar en las lecturas, el sacerdote va a dar la vuelta, ya va a dar la vista a la comunidad, va a celebrar frente a ellos y demás. Bueno, ahora lo que tenemos, fruto del Concilio Vaticano II, es la instrucción general del misal romano, que a continuación voy a dar lectura para que ustedes observen las reglas que nos está pidiendo dentro de la estructura de la misa. ¿Cuáles son estas reglas para realizar las lecturas de la misa para que podamos conocer más a profundidad acerca del servicio? Dice el número 57 de la Instrucción General del Misal Romano: por las lecturas se prepara para los fieles la mesa de la palabra de Dios y abren para ellos los tesoros de la Biblia. Conviene, por tanto, que se conserve la disposición de las lecturas
que aclara la unidad de los dos testamentos y de la historia de la salvación. O sea, se tiene que respetar esa estructura. Primera lectura, salmo, segunda lectura. Nada de que se quite una lectura o de que ahora vamos a hacer dos lecturas del Antiguo Testamento. No, se tiene que respetar porque así lo ha previsto la Iglesia para el crecimiento de santidad de todos los fieles y de la historia de salvación. Y dice, no es lícito, es decir, no es correcto que las lecturas y el salmo responsorial que contiene la palabra de Dios sean cambiados por otros textos no bíblicos. Que, por ejemplo, se les ocurra hacer una lectura de un santo, ¿no? Ay, es que me regaló tal padrecito un libro de un santo y ahora hay que leerlo, vamos a leerlo en lugar de la primera lectura. Pues no, no se puede realizar eso, se tienen que respetar las lecturas. Número 58. En la celebración de la misa con el pueblo, las lecturas se proclamarán siempre desde el ambón, ¿sí? El ambón es el altar de la palabra y siempre se tiene que proclamar desde él. Número 59. Según la tradición, el servicio de proclamar las lecturas no es presidencial, sino ministerial, ¿sí? Por consiguiente, que las lecturas sean proclamadas por un lector, en cambio, que el diácono, o estando éste ausente, otro sacerdote, anuncie el evangelio. Sin embargo, si no está presente un diácono u otro sacerdote, corresponde al mismo sacerdote celebrante leer el evangelio. Y si no se encuentra presente otro lector idóneo, el sacerdote celebrante proclamará también las lecturas. Después de cada lectura, el lector propone una aclamación con cuya respuesta el pueblo congregado tributa honor a la palabra de Dios recibida con fe y con ánimo agradecido. En pocas palabras, es que tiene que haber un integrante, un participante por cada lectura. No es conveniente que el sacerdote haga todas las lecturas o el diácono, sino que haya un lector para la primera, para el salmo, para la segunda, para la aclamación y después para el evangelio. Número 60. La lectura del evangelio constituye la cumbre de la liturgia de la palabra. La liturgia misma enseña que debe tributársele suma veneración cuando la distingue entre las otras lecturas con especial honor, sea por parte del ministro delegado para anunciarlo y por la bendición o la oración con que se prepara, sea por parte de los fieles que con sus aclamaciones reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla y escuchan de pie la lectura misma, o sea por los mismos signos de veneración que se tributan al evangeliario, ¿sí? Es muy importante que la lectura del evangelio se separe de las otras lecturas, dándole esta solemnidad a la liturgia de la palabra. Hace rato hablábamos de que el evangelio es el centro de la palabra de Dios. Por eso es que el evangelio lo tiene que leer sí o sí el sacerdote. Ahorita lo veremos en el siguiente episodio. ¿Quién es la persona que actúa en la persona de Cristo? Y en ese sentido, pues esa relevancia a la misma persona que actúa en la persona de Jesús en la misa. Y por otro lado, tenemos lo que es la aclamación. La aclamación antes del Evangelio, en el número 62, dirá que después de la lectura, que precede inmediatamente al Evangelio, se canta el aleluya u otro canto determinado por las rúbricas, según lo pida el tiempo litúrgico. Recuerden que también tenemos el honor y gloria a ti, Señor. Esta aclamación constituye por sí misma un rito o bien un acto por el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor, quien le hablará en el Evangelio. Es decir, por eso se llama aclamación, porque estamos diciendo aleluya, alégrense, antes de leer el Evangelio. Es como una resonancia previa al Evangelio, ¿sí? Y quien le hablará en el Evangelio, en la cual profesa su fe con el canto. Se canta estando todos de pie, iniciándolo los cantores o el cantor, y si fuera necesario se repite, pero el versículo es cantado por los cantores o por un cantor. Inciso A, el aleluya se canta en todo tiempo excepto durante la cuaresma. Inciso B, el tiempo de cuaresma en vez del aleluya se va a cantar el evangelio que aparece en el leccionario, también puede cantarse otro salmo. Bueno, lo que ya conocemos como el honor y gloria a ti, Señor, en la cuaresma. Esas algunas instrucciones con respecto al canto. Y continuamos con el número 63. Cuando hay una sola lectura antes del Evangelio, esto ya lo veremos ahorita en la estructura de las misas entre semana, en el tiempo que debe decirse aleluya puede tomarse el salmo aleluyático o el salmo el aleluya con su versículo. El salmo que dice
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, iluminad al Señor todos los fieles. Bendigan al Señor todas las naciones. A eso se refiere el inciso A, de que puede cantarse el aleluya, este cántico aleluyático, con la estrofa de la misma aclamación. En el tiempo en que no debe decirse aleluya, puede tomarse otro salmo, el versículo antes del Evangelio, o simplemente el salmo, ¿no? El aleluya o el versículo antes del Evangelio, si no se canta, puede omitirse, ¿sí? En los tiempos donde no hay aleluya, simplemente se quita y no se dice. La secuencia, que solo es obligatoria los días de Pascua y de Pentecostés, se canta antes del aleluya. Vean, antes de la aclamación va a ser la secuencia en las 4 veces que dijimos, ¿sí? Si se acuerdan, solamente hay 4 secuencias en el año y ahorita vamos a ver la estructura para realizarlas. Y vamos a terminar nada más con una última parte, que es con lo que cerramos la liturgia de la palabra en la misa, la homilía. Y esto lo digo porque en algunas ocasiones hay quienes son ministros extraordinarios y les va a tocar realizar la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote. Tomar en cuenta que la homilía no nos corresponde a nosotros, sino lo que realizamos es una reflexión. Pero ¿qué indicaciones hay con respecto a la homilía? La homilía es parte de la liturgia y es muy recomendada, pues es necesaria para alimentar la vida cristiana. Conviene que sea una explicación o de algún aspecto de las lecturas de la Sagrada Escritura o de otro texto del ordinario o del propio de la misa del día, teniendo en cuenta sea el misterio que se celebra, sean las necesidades particulares de los oyentes. Número 66. La homilía la hará de ordinario el mismo sacerdote celebrante, o éste se la encomendará a un sacerdote concelebrante, o alguna vez, según las circunstancias, también a un diácono, pero nunca a un laico. La homilía no le corresponde a un laico. En casos especiales y por justa causa, la homilía puede hacerla también el obispo o el presbítero que esté presente en la celebración sin que pueda celebrar. Los domingos y las fiestas del precepto son las fiestas que no se pueden cambiar, que no se pueden omitir, que no se puede faltar a estas fiestas. Debe tenerse la homilía en todas las misas que se celebran, es decir, estas celebraciones a fuerza tienen que tener homilía, nada de que el sacerdote la omite, solamente por causa grave, porque a lo mejor haya alguna ocasión alguna situación que no le dé permiso al sacerdote, pues se tiene que omitir. Pero al final concluye el texto que es conveniente que se guarde un breve espacio de silencio después de la homilía. Es parte de lo que vamos a concluir con la liturgia de la palabra. Bien. Hasta aquí concluimos la primera parte del módulo de la estructura, ¿sí?, de la formación básica del lector, compensando la primera parte de cómo conocemos la participación litúrgica, cómo nos vamos familiarizando con lo sagrado, concluyendo con la parte de la liturgia. En el siguiente módulo veremos la parte de la estructura del leccionario y las lecturas dentro de cada misa.